Bueno, vamos a pasar al punto número 2, que es determinar si una mercancía, cómo determinar si una mercancía es originaria o no. Bueno, en resumen, en esta lámina lo que les vamos a explicar es que en el capítulo 1 se hace mención que un bien es originario si califica como originario conforme a las reglas del capítulo 4 o del capítulo 6 en el caso de mercancías textiles. Si se escucha, ¿verdad? Ya le dije bajar de su medio y no quiere, mira. Ok. Bueno, bien. Este artículo 4, específicamente en el artículo 4.2, nos dice que las mercancías pueden tener 4 criterios, el A, B, C y D. Y le puse una nota. Estos criterios sustituyen a los del Telecan, que era A, B, C, D, E y F. Esos venían marcados en el instructivo del certificado. Bueno, vamos a explicar brevemente estos 4 criterios. Vamos a pasar al criterio A. El criterio A nos dice que si un bien es producido, obtenido enteramente del territorio de una de las partes, esa es la región, y las partes son México, Canadá y Estados Unidos. Siempre que diga partes con mayúsculas se refiere a la región México, Canadá o Estados Unidos. Bueno, si un bien es obtenido totalmente, por ejemplo, un mineral, hongos, plantas, partes de plantas, animales vivos, productos de un animal, productos de la caza, de la pesca, de la acuacultura, de la vida marina, desechos o desperdicios obtenidos en territorio nacional. Por ejemplo, chatarra. No importa que el objeto haya sido chino, japonés, taiwanés, si el producto ya se encuentra en México y se convierte en un desperdicio, ese desperdicio se obtiene aquí, también tiene carácter nacional. Y por último, un punto que puede confundir un poco, pero tienen que tener mucha atención. El texto dice, producida exclusivamente a partir de, menciona todos los anteriores. Aquí, aunque es producido a partir de estos, su manufactura es muy simple. ¿Qué quiere decir? Que un aguacate puede ser criterio A, pero una computadora no va a poder ser criterio A. Pudiera ser un guacamole, que es un producto obtenido del aguacate, pero su manufactura es simple. No pueden ser productos de gran manufactura, porque esos son del criterio C. Aquí les dejo la explicación a detalle de la lámina anterior, pero gráficamente ya la vimos. Después voy a explicar el criterio C. ¿Por qué el C y no el B? Porque en el orden de la naturaleza de las mercancías es el que le sigue. Es decir, es un bien producido enteramente en territorio de una de las partes exclusivamente a partir de materiales originarios. Es decir, que hayan tenido un criterio A. Vamos a poner un ejemplo para que quede muy claro. Supongamos que traigo una madera de Canadá, la llevo a México para hacer un bien, obtengo un mineral de hierro de Estados Unidos, lo proceso y hago algún metal, y por último, mi materia resultante es un martillo que combina la madera y el metal. Este bien, producido en México a partir de bienes de Canadá y Estados Unidos, automáticamente califica como originario y puede ser vendido a Estados Unidos y Canadá como un bien originario de la región. El criterio B, ese es un poquito más complejo. Este habla de mercancía producida enteramente en una o más de las partes utilizando materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla con todos los requisitos aplicables en el anexo B, que son las reglas de origen específicas de producto. Aquí empezamos con un poquito de complicaciones, porque ahora en el ejemplo que les voy a poner
que queremos producir una lámpara a partir de bienes originarios y no originarios, empieza a ponerse complejo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que de Italia vamos a traer el cuerpo de la lámpara, mientras que de China traemos los componentes eléctricos y de Estados Unidos, que es un país de la región, traemos la pantalla. ¿Qué pasa? Lo traemos a México, hacemos un proceso productivo y tenemos un producto resultante que es una lámpara. ¿Esa mercancía es originaria o no? El primer paso sería analizar si califica como originaria atendiendo a los requisitos que me establece el anexo 4B, que más adelante vamos a explicarlos. Después de ese análisis, si la mercancía califica, cumple con los requisitos del 4B, entonces la mercancía sí es originaria y va a poder ser certificada por una de las partes, ya sea exportador, productor o importador, en los casos que vamos a mencionar adelante. Por el contrario, si no cumple con los criterios del anexo 4B, solamente le queda una opción, que cumpla con los del criterio D, que es el menor de los casos. Aquí es altamente probable que no cumpla, porque nada más hay dos opciones para cumplir con el D, y entonces la mercancía, si no cumple con el B ni con el D, sería una mercancía no originaria. Pudiera importarse, pero pagando los impuestos correspondientes. Bien, para analizar el criterio D, el D se divide en tres apartados, el 1, 2 y 3, como ven en la parte izquierda de su material, con color azul. Pareciera que el apartado D mencionara que puede ser producida enteramente en territorio de una de las partes o con materiales no originarios clasificados como partes o con el valor de contenido regional de las mercancías. Sin embargo, aquí la redacción pudiera confundir, porque realmente una mercancía que se clasifica con el criterio D tiene que cumplir simultáneamente las tres condiciones, la 1, la 2 y la 3. Este texto lo comparé con el Telecan en el artículo 401, encontrando los siguientes hallazgos. Resulta que en el artículo 401 estaba mejor redactado, donde la fracción primera que ponen ellos ahí era parte del texto integral del artículo. El inciso 1 y 2 del anterior 401 se mezclan en la fracción segunda y por último, el último párrafo del 401, lo que era parte del cuerpo del artículo, lo llevan también a una fracción. Por lo tanto, aquí queda claro que tiene que cumplir todas las condiciones. Es decir, debe ser producido enteramente en territorio nacional, debe ser producido, más bien debe ser originario, no originario, clasificados como una parte, de acuerdo a las reglas de clasificación, o bien puede ser que se haya clasificado como una mercancía desensamblada por efecto de la regla 2 y se importó con la fracción del artículo completo. Pero además tiene que cumplir con las reglas de valor de contenido regional superior al 60% si utilizan el método de valor de transacción o superior al 50% del método de costo neto. La mercancía, el contenido regional debe ser superior al 60%, o viéndolo al revés, las mercancías no originarias deben ser inferiores al 40%. Bueno, aquí está ya lo que les estaba explicando. Para hacer un criterio de, pues, 1, debe estar producido enteramente en territorio nacional. 2, los bienes originarios solamente pueden ser que tanto la mercancía como sus materiales se clasifican en la misma subpartida o en la misma partida que no se subdivide, o que la mercancía se importó
como una parte sin montar o desmontada por efectos de la regla 2A del sistema armonizado. Y por último, el contenido de valor regional debe ser, lo no regional debe ser inferior al 60% por valor de transacción o 50% por costo neto. La mercancía que cumpla con todos los requisitos aplicables de este capítulo, además de los anteriores, con todos los requisitos de este capítulo. Resumen de los criterios de origen. Si la mercancía está totalmente obtenida en territorio nacional, como es, por ejemplo, una planta, califica automáticamente como originaria, no hay que hacer ningún análisis. Si la mercancía tiene partes y materiales no originarios, requiere de un análisis exhaustivo de la regla del anexo 4b y el artículo del capítulo 4. Hay que analizarlo. Por default no es originaria, hay que analizarlo. Sin embargo, el inciso C, es decir, las producidas enteramente en territorio nacional a partir de materiales exclusivos obtenidos en territorio nacional, también califican de manera automática. Y por último, el inciso D, que ya lo explicamos en la lámina anterior, pues es altamente probable que no califique, porque nada más hay dos opciones. Primero, no calificó ni en la A, ni en la B, ni en la C. No cumplió con el anexo B. Y si no se clasifica ahí porque no hizo el salto arancelario, es decir, no cambió de una partida a otra, o se clasifica en una subpartida que no se subdivide, solo así pudiera calificar como originaria. Bueno, hace rato mencionaba el famoso salto arancelario. Vamos a explicar cómo es esto. Para efectos de la regla de origen que están en el anexo 4b, existen tres formas en que una mercancía puede clasificarse o catalogarse como originaria. Una es el salto arancelario, otra es el valor de contenido regional y por último un proceso productivo específico. Bueno, salto arancelario. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Un poquito ya avanzados. Bueno, a ver, el salto arancelario consiste en lo siguiente. Tenemos un ejemplo en donde estamos produciendo una lámpara. Yo consulto el anexo 4b y me dice 940510 a la 940540 y dice el texto, un cambio de una subpartida de la 940510 a 940540 de cualquier otra subpartida fuera de este grupo. Parece muy técnico, pero no está tan complicado. Recordemos, para poder entender esto, recordemos un poquito cómo está estructurado el sistema armonizado. Primero, se divide en 21 secciones. La lámpara está en la sección 20, que habla de mercancías diversas. De ahí, esa sección se divide en capítulos. Los capítulos, tenemos 97 capítulos normales y el capítulo 98 que es especial. Mi mercancía se clasifica en el capítulo 94 porque habla de muebles, mobiliario quirúrgico, artículos de cama y similares y aparatos de alumbrado. Y aquí es justamente donde encuadra. Ese capítulo se subdivide a su vez en otros 4 dígitos al cual le llamamos partida. Aquí nuevamente tenemos aparatos de alumbrado, ya es más específico. Ya no traigo muebles, ya no traigo material quirúrgico, ya solamente aparatos de alumbrado y cosas luminosas. Por último, la subpartida, que se compone de 6 dígitos, que habla de lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Yo traigo una lámpara de mesa, entonces aquí va encuadrada mi mercancía. Finalmente, la fracción arancelaria, que es a 8 dígitos. Pero quiero hacer énfasis en que el sistema armonizado solamente contempla 6 dígitos.
Ujú. 6 dígitos, es decir, 940520. Por eso ahí está señalado como el sistema armonizado. Mientras que la última la determina cada país. Pueden ser más de 8 dígitos. En Estados Unidos usan 10 y próximamente en México también vamos a usar 10. En este año se espera ese cambio. Conociendo cómo es la estructura y ya sabemos ahora a qué se refiere partida, a qué se refiere subpartida, a qué se refiere capítulo, ya podemos entender el salto arancelario. Regresamos al ejemplo y nos dice un cambio a la subpartida 940510 a 940540 de cualquier otra subpartida fuera de este grupo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo el sistema armonizado y mi mercancía, recuerden que se clasificaba en la subpartida 940520. ¿Ok? Entonces yo analizo y digo, de la 940510 a la 940540 ampara todas estas y la mía está justo en medio. Por lo tanto, esa regla es aplicable a mí. ¿Ok? Entonces me dice, un cambio a la subpartida 940510 a la 40, la mía es la 20, de cualquier otra subpartida. ¿Ok? Si mi producto viene de cualquier otra subpartida, da el famoso salto arancelario. En este caso yo tengo, por un lado, una mercancía no originaria que consta de componentes eléctricos, mientras que el producto resultante, quiero saber si se califica como originario, que es una lámpara, ¿ok? Entonces vemos que mi producto no originario viene de la 854449, es decir, hilos y cables y conductores aislados para aparatos electrodomésticos. Y da un salto del 8544-99 a la 940520, que no es de este grupo. Por lo tanto, cumplimos con el salto arancelario. Vamos un poquito excedidos de tiempo, pero quisiera que las preguntas vamos a dejarlas hasta el final. Pero como ese tema es un poquito complicado, no sé si alguien tiene una duda de esto para no avanzar más. O continuamos. Si quieren escribir en el chat. Ok, parece que no va. Bueno, vamos al siguiente tema. Valor contenido regional. ¿Cuándo entra en función el valor de contenido regional? Bueno, nuevamente para las mercancías con criterio B, me voy al anexo 4B, ubico mi mercancía, voy a agarrar otro ejemplo. Ahora voy a agarrar un ejemplo de un quinqué, ya no es una lámpara. Mi quinqué se clasifica en la subpartida 940550. Y la regla de origen me dice un cambio de la subpartida 940550 de cualquier otro capítulo. Acuérdense que capítulo es a 2 dígitos. Es decir, no puedo venir de algo que diga 94. Tiene que ser de cualquier otro capítulo. Pero no se limita ahí. Dice, o un cambio a la subpartida 940550 de la subpartida 940591 a 940599. ¿Qué quiere decir? Que dentro del mismo capítulo sí me permiten hacer el salto, pero, número 1, nada más puede ser 940591 a 99. Si yo trajera, por ejemplo, si yo vengo de una 940530, no puedo acceder a la 50. Tengo que venir forzosamente de la 91 a la 99. Pero en esa condición ya no tengo un salto arancelario directo, sino que está condicionado. Dice, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 60% cuando utilice valor de transacción o 50% cuando utilice costo neto. Por lo tanto, aquí el simbolillo de salto lo estoy tachando porque no cumplimos, ahorita en el ejemplo que les voy a poner, y me voy directamente a valor de contenido regional. ¿Por qué no cumplo con el salto arancelario?
Bueno, en este ejemplo vamos a importar un quinqué, ¿sí? Pero resulta que traemos una mercancía no originaria, que es el difusor, es la parte de arriba, lo que hace que la luz se concentre y no se disperse, ¿ok? Este difusor es de origen China y se clasifica como partes de aparatos de iluminado, específicamente en la subpartida 9405-99. Justo la última que me menciona la nota del 4B. Y yo voy a producir un bien clasificado en la 940550. Entonces, ¿calificará o no mi mercancía? La primera parte de la regla dice un cambio de la 9405 de cualquier otro capítulo. Analizo, mi producto difusor viene del capítulo 94 y lo que yo voy a producir es del mismo. Por lo tanto, no cumple con el salto arancelario. Me queda la última opción, que venga yo de la 9405, 91 hasta la 99, si voy a producir un bien de la 940550, que efectivamente es el que voy a producir. Entonces, si lo cumplo, vengo justamente de la 9405-99 a la 940550, pero ya me condiciona a que tenga que cumplir con los valores de valor de transacción 60% o coste neto 50%. Ahora, ¿a qué se referirá esto? Bueno, es un cálculo. Las fórmulas están aquí, se las dejo. ¿Cómo determino el valor de transacción? En base a esta fórmula. Ahí vienen las siglas. BCR es el valor de contenido regional. BT es el valor de transacción de mercancía, excluyendo los costos de envío. Y el BMNO es un valor de los materiales no originarios, incluyendo los materiales de origen indeterminados utilizados por el productor en la producción de la mercancía. Y viene la fórmula de costo neto, que no lo vamos a explicar por razones de tiempo. Y les pongo una nota que para el correcto cálculo de ambos métodos, revisen el artículo 4.5 completo, porque no nada más te pone las fórmulas, te da bastante información que es necesaria para hacer el costeo. Bueno, por último, dijimos que hay 3 métodos con los que yo puedo calificar una mercancía. Dijimos salto arancelario, dijimos valor de contenido regional y por último un proceso productivo específico. ¿A qué se referirá esto? Cuando yo leo el apartado 4B, en algunos casos, los menos, habla de que algún proceso por sí mismo le confiere el carácter esencial. Es decir, la mercancía ni cambia de fracción o ni siquiera tengo que analizar si da el costo neto o no necesario porque el propio proceso lo califica como originario. Y aquí les pongo 2 ejemplos. Dice la nota 2 del apartado 4B. Para los efectos de la partida 2710, los siguientes procesos confieren el origen. Ejemplo A, destilación atmosférica. Un proceso de separación en el cual los aceites de petróleo son convertidos en una torre de destilación en fracciones de acuerdo al punto de ebullición en el que el vapor es luego condensado en diferentes fracciones líquidas. Si yo hago una destilación atmosférica, mi producto automáticamente es originario de México. El otro ejemplo habla de una destilación al vacío, en donde la destilación a presión por debajo de la atmosférica, pero no tan baja como para ser considerada como destilación molecular. Entonces, si yo hago cualquiera de esos procesos, mi mercancía automáticamente califica como originaria.